¿Prendió? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Carolina, ya tenía un buen de tiempo que no me había conectado con ustedes. Dios les bendiga. Mi nombre es Carolina, ¿verdad? Y hoy vamos a ver una enseñanza muy interesante el día de hoy. Así es que antes de comenzar en esta noche, me gustaría hacer una pequeña oración. No sé si ahí donde tú me estás escuchando, donde tú nos estás sintonizando, pudieras acompañarme y hacemos una pequeña oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, eres fiel. Gracias por todas las personas, Señor, que se conectan a través de este medio, Señor. Gracias porque no es casualidad que tú vas a hablar a través de este mensaje, Señor. No soy yo, Señor, eres tú, mi Dios. Permite que las personas que están escuchando este mensaje puedan tener un encuentro contigo, Señor. Que seas tú con nosotros en esta tarde, noche, Señor. Bendice a aquellos que vienen del trabajo, bendice a aquellos que están quizá conectándose apenas, Señor. Bendice a toda persona, Señor, que viene escuchando este mensaje, Señor, y que va a escuchar este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Señor. Amén y amén. Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amados amigos, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ver hoy, el día de hoy, una historia muy interesante. Muchos de ustedes quizá han escuchado anteriormente hablar de un hombre muy famoso en la Biblia, ¿verdad? Es conocido como el padre de la fe, y este hombre se llama Abraham. La Biblia me dice, ¿verdad?, que Dios habla a este hombre y lo llama en el libro de Génesis, en el capítulo 12, nos habla acerca de este hombre. Y este hombre, llamado Abraham, dice la palabra de Dios que un día Dios lo invita, ¿verdad?, a formar una nación, a formar un pueblo. Él iba a ser un pueblo nuevo, ¿verdad? Y lo llama a salir de su tierra, donde él estaba, donde él había crecido, donde él había vivido por muchos años. Lo llama a otro lugar, ¿verdad?, para hacer de ese otro lugar una nación. Y la Biblia me dice que este hombre Abraham dice que fue llamado por Dios. En el capítulo 12 del libro de Génesis dice la palabra de Dios. Dice: pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Bueno, la Biblia dice que Dios llama a Abraham y él se va, pero junto con Abraham no se fue solo. Dice la Biblia que se llevó a su esposa. En el versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y se llevó a Lot con él. Y Abraham era de 75 años cuando salió de Harán, y tomó entonces Abraham a Sara su esposa y a Lot el hijo de su hermano. Aquí vemos que la Biblia nos dice que este hombre sale de su tierra, pero no se va solo, ¿verdad? Se lleva a su esposa y se lleva a su sobrino Lot. Y más adelante vamos a ver qué fue lo que sucedió con este hombre llamado Lot, ¿sí? La Biblia dice que Abraham sale de la tierra, ¿verdad?, y junto con su esposa y su sobrino. Sin embargo, ellos empiezan a recorrer las tierras o los terrenos por donde Dios les había dicho que tenían que caminar. Pero hubo tiempos en los que pasaban por algunos lugares donde había hambre, ¿verdad? Empezaba a haber escasez, a pesar de que Abraham era un hombre que tenía mucha influencia y muchos bienes. También le tocó atravesar por tierras donde había carencias.
Sí, y entonces así pasaron mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo estuvo Abraham recorriendo, pero la Biblia dice que su sobrino iba con él y él atravesaba esos pueblos, ¿verdad? Esos lugares, y llegó el momento en que su sobrino, ¿verdad? También empezaron sus posesiones a crecer, pues llevaban también con ellos ganados y llevaban vacas, llevaban borregos, llevaban sirvientes, ¿verdad? Y empezaron a crecer, tenían sus propios pastores, cada uno de ellos cuidaban sus rebaños, y llegó el momento en el que era tanto lo que ellos traían, ¿verdad? Que entonces empiezan a haber disputas, empiezan a haber pleitos entre los pastores, entre los sirvientes de Abraham y su sobrino Lot. Entonces dice la palabra de Dios más adelante en el versículo 6 y 7 del capítulo 13, dice, en el 6 y 7 dice la palabra de Dios: y hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, y entonces Abraham le dijo a Lot: no vaya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham le dice a su sobrino, ¿verdad?, que deben de tomar caminos diferentes porque ya empezaban a haber pleitos entre sus siervos. Y entonces le dice: bueno, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, pero es necesario que tú tomes tu lugar y yo tome mi lugar, le decía Abraham. Entonces resulta ser que Abraham le dice: ¿sabes qué, Lot? Es momento de que tú decidas. Le da la oportunidad. Abraham era una persona, un hombre muy, muy pacífico, ¿verdad? Pero era un hombre que conocía a Dios. La Biblia me dice que Abraham era amigo de Dios, era conocido como el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una relación muy estrecha con Dios. Él sabía quién era Dios, ¿verdad? Él conocía a su Dios. Y entonces Abraham le dice a su sobrino Lot: bueno, ¿sabes qué? Decide, toma una decisión. O sea, Abraham le da la oportunidad de decidir. Y es entonces como Abraham le dice a Lot, ¿verdad?, que tome la decisión, y enseguida Lot dice que levantó sus ojos y vio la llanura del Jordán, y todo lo que estaba ahí alrededor, dice, era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Bueno, aquí en otras palabras me estaba diciendo, ¿verdad?, que la tierra, la que Lot estaba viendo, era una tierra con muchos riegos, era una tierra, podemos decir que era próspera, ¿verdad? Era una tierra buena, y dice que había ciudades ahí, incluso, y entonces Lot se deja llevar, ¿verdad?, por lo que sus ojos empiezan a ver. Él ve un lugar probablemente cómodo, un lugar con mucha vegetación, ¿verdad?, porque dice que estaba una llanura y tenía riego. Y entonces este hombre empezó a ver todo lo que poseía esa tierra, y le llama la atención la tierra porque era una buena tierra. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Lot? Lot agarró, ¿verdad?, y obviamente él escogió ese lugar. Y entonces Abraham, dice la palabra de Dios, que él agarró para otro lado. Dice: entonces Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Sí? O sea, Lot, en pocas palabras, ¿verdad?, llegó, vio la tierra buena, vio una tierra aparentemente agradable, bendecida, ¿verdad? Y entonces él tomó
se dejó llevar por sus impulsos, quizá se dejó llevar por lo que le llamaba la atención, ¿verdad? Y él fue lo que él tomó, agarró lo bueno, ¿verdad? Aparentemente agarró una tierra buena. Y entonces Abraham pues lo dejó. Abraham, yo creo que él estaba tan seguro de que donde quiera que él se fuera, Dios iba a estar con él, ¿verdad? Él era un hombre que amaba a Dios y que lo buscaba constantemente. Entonces Abraham no tuvo ninguna preocupación. Pero vemos y conocemos aquí, ¿verdad?, que Lot sí se dejó llevar probablemente por lo que estaba viendo sus ojos, por lo que tenía delante de él. Y entonces cada uno tomó su propio camino, ¿verdad? Cada uno de ellos tomó lo que iba a habitar, los lugares a donde iban a habitar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Lot? ¿Acaso era malo que Lot hubiese escogido un lugar aparentemente bueno? No, ¿verdad? Probablemente no era malo, no era un mal lugar. Sin embargo, probablemente Lot en ningún momento se paró a pensar qué era lo que Dios quería con él. Probablemente Lot solamente se estaba dejando llevar, ¿verdad?, por lo que sus ojos podían ver. Probablemente Lot solamente se estaba dejando llevar por lo que le estaba ofreciendo ese lugar. Y es que, amados hermanos, muchas veces, ¿verdad?, nos llega a pasar a los seres humanos, ¿verdad?, que si en algún momento de nuestra vida no estamos bien cimentados en Dios, ¿verdad?, empezamos a adorar y a tomar en mayor lugar aquellas cosas que pueden parecer, ¿verdad?, bendición, y le podemos dar una prioridad, cosa que no debe de ser así, ¿verdad? Porque el ser humano muchas veces, cuando quitamos a Dios, tendemos a poner cualquier cosa, ¿verdad?, en lugar de Dios, y ahí es donde debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Qué fue lo que sucedió con Lot? Bueno, pues aparentemente tomó un lugar bueno, un lugar que le ofrecía muchas cosas buenas, ¿verdad? Un lugar que tenía muchas cosas aparentemente agradables y que le iban a ofrecer a lo mejor una estabilidad económica, una estabilidad, ¿verdad?, pues a lo mejor en terrenos muy bonitos, muy grandes. Sin embargo, no era lo que él a lo mejor no vio, ¿verdad?, otra cosa más que la tierra, y no vio lo que estaba en ese lugar. La Biblia dice que Sodoma era una tierra llena de maldad, y eso fue lo que no se fijó Lot. No se dio cuenta que los hombres que habitaban en ese lugar eran malos. Probablemente él no sabía, ¿verdad?, o a lo mejor había escuchado, pero no hizo caso de ello. Entonces, a él le pareció algo bueno, le pareció algo suficiente, algo agradable, algo que le iba a ofrecer, a lo mejor le iba a traer mucha bendición, o le iba a ofrecer muchas satisfacciones, ¿verdad?, en su vida. ¿Qué podrías tú buscar en un lugar cuando llegas a vivir a ese lugar, ¿verdad? ¿O qué cosas nos detendríamos nosotros a ver cuando llegamos a un cierto lugar? ¿Qué cosas puede llamar nuestra atención de ese lugar al que nosotros llegamos? Puede ser si es habitable, ¿verdad? Puede ser a lo mejor cuando llegamos a un lugar nuevo, no sé qué es lo primero que tú y yo podemos ver en ese lugar. ¿Qué es lo primero que tú y yo nos puede llamar la atención de ese lugar, verdad? Lot lo primero que vio fue la bendición que había, a lo mejor el lugar bonito, las llanuras, y él no se detuvo a pensar ni a ver, ¿verdad?, que había maldad en ese lugar. Sin embargo, la Biblia dice que en el versículo 9 al 13, ¿verdad?, dice que Lot toma las llanuras, pero no se da cuenta Lot, ¿verdad?, de quiénes estaban viviendo en ese lugar. En el capítulo 18, más adelante,
me dice en el 18. Dice, Sodoma y Gomorra empiezan a corromperse cada vez más, ¿sí? En una ocasión también ya a Lot lo llevaron prisionero. Más adelante, ¿verdad? Se ve que habían llegado a la ciudad donde él estaba unos hombres y lo habían tomado prisionero. Y Abraham lo ayudó. Pero en el capítulo 18, bueno, ahí ya pasó una situación, lo soltaron. Pero en el capítulo 18 dice que Sodoma y Gomorra llega a corromperse todavía más. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues cada vez la maldad, ¿verdad?, de ese lugar era más y más común, y entonces se llegan a corromper las personas que estaban viviendo en ese lugar. La Biblia dice que fue tanto, la maldad de ese lugar fue tan grande que llegó a el clamor, ¿verdad?, de las personas que estaban ahí, llegaron o subieron hasta Dios. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió en el versículo 20. Dice, y entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumentó más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahora voy a descender y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dice, y se apartarán de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Más adelante, ¿verdad? Aquí nos estaba diciendo que ya la maldad era tan grande, que ya había llegado a los oídos de Jehová. Dice que Dios había escuchado que había demasiada maldad. ¿Y qué pasó? Que entonces llegaron a escuchar, ¿verdad?, que la maldad se multiplicó tanto, y Dios decide hacer algo con este pueblo. Él toma una decisión, y muchas veces, ¿verdad?, las personas se preguntan, bueno, pero es que ¿por qué Dios tomó una decisión así? ¿Por qué Dios decide destruir ese lugar? Bueno, pues es que la maldad había sido tan grande que Dios decide destruir a ese pueblo. Pero antes de destruirlo, Dios, ¿verdad?, le dice a su siervo Abraham. Recordemos que Abraham era conocido como el amigo de Dios, y Dios le reveló, ¿verdad?, le hizo saber lo que iba a hacer en ese lugar. Obviamente, pues Abraham sabía que en ese lugar, en Sodoma, ¿verdad?, estaba Lot, su sobrino, y él temía por su sobrino, ¿verdad? Él amaba a su sobrino, a pesar de que pues tuvieron que separarse, ¿verdad? Pero él amaba a su sobrino Lot. Y entonces este hombre, ¿verdad?, Abraham le dice a Dios, Señor, no destruyas ese lugar. ¿Qué tal si ahí hay 50 justos en ese lugar? ¿Qué tal si ahí hay 50 personas justas, ¿verdad? No la destruyas. Pero Dios le dice, es que no hay ni aún 50. Y entonces Abraham le dice, Señor, y si hubieran 45, 50 menos 5, ¿verdad?, personas, ¿destruirías ese lugar? Y Dios le dice, no, por 45 personas no lo haría. Y entonces Abraham haría. Bueno, entonces llegan a ver 20, ¿verdad? Y le dice, bueno, ¿y si fueran 20? Y luego le dice, bueno, ¿y si fueran 10? Pero no habían ni siquiera 10 personas en ese lugar que fueran justas, ¿sí? Ese lugar se había corrompido demasiado. Y solamente para que nos demos una idea, ¿verdad?, en la Biblia dice, en el capítulo 19, en el versículo 1, dice que llegaron entonces 2 ángeles a Sodoma. Dice que había caído la tarde y Lot estaba sentado en la puerta, y viendo, dice la palabra de Dios, Lot se levantó y los recibió y se inclinó hacia el suelo y le dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengan a mi casa, a la casa de vuestro siervo, y hospedéis y se quedéis aquí. Dice,
lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en aquella ciudad nos quedaremos esta noche. Mas él profirió con ellos mucho y se fueron con él y entraron a la casa y les hizo un banquete y coció panes sin levadura. O sea, Lot estaba diciéndole a estos hombres, ¿verdad? Él enseguida reconoció que eran unos ángeles y les dice que pasaran a su casa. Y estos hombres entran a la casa de Lot. Pero la ciudad estaba tan llena de maldad que la Biblia dice que habían unos hombres, ¿verdad? Y cuando vieron los hombres que estaban alrededor, vieron a los ángeles, la Biblia dice que estos hombres querían estar con esos hombres que eran los ángeles, ¿verdad? Y Lot se da cuenta y él empieza a protegerlos, bueno, a querer proteger a los ángeles, ¿verdad? Porque sabía que la gente, había tanta maldad, ¿verdad? Que quería hacerles un daño. Dice que incluso Lot le ofrece a sus hijas, le dice: bueno, ahí están mis hijas, ¿verdad? Que aún no han conocido varón. Pero los hombres de aquel lugar querían acostarse con los ángeles. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que era tanta la depravación de ese lugar que Dios decide, por eso Dios había decidido destruir ese lugar, el lugar de Sodoma. Todo lo contrario, ¿verdad? Las personas hoy en día dicen: es que solamente es un cuento, es un mito, pero déjame decirte que hay vestigios. Hoy en día han encontrado vestigios de esos lugares y algunos objetos, ¿verdad? Sitios arqueológicos que comprueban la veracidad de esta historia. Y es que hoy en día podemos ver, ¿verdad?, que mucha gente pudiera ser que aprueba tales cosas, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia me dice que no es así. Dios no aprueba esta forma de vida, esta depravación que estaba viviendo esa ciudad. Y entonces la Biblia me dice, ¿verdad?, que estos ángeles se habían quedado con Lot en su casa. Y al día siguiente dice que los varones, ¿verdad?, intentaban entrar y se metieron incluso por las ventanas, por la casa, de tal manera que Dios tuvo que cegarlos para que no tocaran a ninguno de ellos. Dios tuvo que cegar a los hombres malos, ahora sí, que querían tomar a las personas, ¿verdad? Y los ángeles agarraron a Lot y le dijeron: ¿sabes qué, Lot? Agarra a tus hijas, a tu esposa, incluso si tienes yernos, llévate a tus yernos, ¿verdad? Y Lot le dice a los yernos: ¿saben que tienen que venir conmigo? Pero ¿qué creen? Los yernos pensaron que esto era una burla. O sea, ellos ni siquiera creían que era tan malo, ¿verdad? Porque a veces así es el mundo. Nos dice que hay cosas que no son tan malas. Sin embargo, no es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Dios nos enseña a través de su palabra lo que le agrada y a veces lo que no le agrada, pero no siempre lo que enseñan, ¿verdad? No porque lo aprueben en el mundo quiere decir que todo es bueno o que todo le agrada a Dios. Y entonces dice la Biblia que estos hombres, ¿verdad?, quisieron tomar la vida de Lot y Dios cegó, ¿verdad? Estos hombres dice que cegaron a los varones y entonces tuvieron que salir de ese lugar. Pero dice que los yernos, ¿verdad?, también fueron invitados, pero ellos no creyeron. Dice en el versículo 14, dice: y entonces salió Lot y le habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levántense y salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero dice más, pareció a sus yernos como que se estaba burlando. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer, a tus hijas que están en este lugar, para que no perezcan. Y deteniéndose él, los varones asieron de su manto y la mano de su mujer y la de sus dos hijas, y seguían
según la misericordia de Jehová para con él, y sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. O sea, los ángeles tomaron a la familia de Lot y a Lot, ¿verdad? Y sacaron a esta familia de aquella ciudad. Dice en el 17, y cuando hubieran llevado fuera le dijeron, escapa ahora por tu vida y no mires atrás ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces los ángeles agarraron, ¿verdad? Y tuvieron que sacar a la familia de Lot. O sea, ni siquiera habían 50 justos en ese lugar. Solamente estaba la familia de Lot y Dios les había permitido, ¿verdad? Dice que extendió su misericordia para con ellos. ¿Por qué? Porque hubo un hombre, ¿verdad? Que era justo, que era Lot. Que era Abraham, y que intercedió por su sobrino Lot. O sea, Abraham amaba a este hombre. Quizá no era su hijo, ¿verdad? No era directamente de su sangre, era hijo de su hermano, pero aún así Dios escuchó el clamor de este hombre. Y es que a mí lo que me gusta de esta historia es que Dios nos enseña muchas cosas. Cuando nosotros, ¿verdad?, nos atrevemos a tener una relación con Dios, Dios de alguna manera nos hace percibir cuando nuestra familia está en peligro, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que Dios nos da la oportunidad de interceder por ellos, ¿verdad? Cuando vemos que alguien en nuestra familia está pasando por una situación difícil, Dios nos da la oportunidad de interceder por ellos, ¿verdad? A lo mejor los yernos no quisieron salir de ese lugar, pero las hijas, ¿verdad?, de Lot y su esposa sí, bueno, aparentemente, porque algo sucedió más adelante con la esposa de Lot y ahorita vamos a ver qué pasó. Pero déjame decirte que Dios, la intención de Dios para con la familia de Lot era buena. La intención de Lot, ¿verdad?, de Dios, perdón, para con la familia de Lot era salvarlos, era rescatarlos, era resguardar la vida y la familia, ¿verdad?, de estas personas. Y entonces dice la Biblia que Dios mismo mandó a unos ángeles, ¿verdad?, para guardar sus vidas. Y nosotros podemos aprender de esta historia algo muy importante, ¿verdad? Dios nos permite ver a través de esta historia que hay cosas que pueden ser muy peligrosas. Y la primera de ellas, ¿verdad?, es cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios, cuando quitamos o buscamos, ¿verdad?, en primer lugar un beneficio propio. Quizá no es malo buscar beneficios, ¿verdad?, pero lo malo es cuando quitamos a Dios del primer lugar, cuando solamente buscamos un interés y se nos olvida que Dios es el Dios del oro, de la plata, del mundo entero, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar porque pensamos que vamos a pasar por pobreza, ¿verdad? Y buscamos a veces lo mejor, pero ¿a costa de qué? Fue lo mejor que buscó Lot. Y es que hoy en día el ser humano nos enseñan, ¿verdad? Nos enseñan tantas y tantas cosas y nos hablan de buscar el éxito, de buscar aparentemente el éxito, ¿verdad? O buscar lo bueno. Y cuando no debe de ser así, cuando lo primero que tenemos que buscar es a Dios, ¿verdad? Y que de alguna manera a lo mejor si vamos a pasar por una situación difícil en nuestra vida, aún Dios tiene el control de las situaciones difíciles o difícil que se presente en nuestra vida. Pero a veces pareciera que incluso como cristianos le tenemos tanto terror y temor de pasar por la pobreza, ¿verdad? Cuando Dios mismo nos dice que Él es el que guarda y que cuida del pobre. Vamos a ver lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra de Dios: Salmos capítulo 9, versículo 9, dice: dice la palabra de Dios, dice: Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, ¿verdad? Con esto no te estoy diciendo que estamos buscando
o anhelamos ser pobres, ¿verdad? Sino que lo que quiero decirte con esto es que Dios tiene el control de cada situación. No importa si tenemos mucha, ¿verdad?, bendición o tenemos poca bendición. Dios sigue siendo el mismo. Y si en algún momento de nuestra vida llegamos a pasar, ¿verdad?, o a padecer de pobreza, la Biblia dice que Él es el refugio del pobre. Dios dice, ¿verdad?, que Jehová es el que está atento del clamor de los pobres. Vamos a ver qué dice Salmos 9:18. Dice: porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. O sea, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así es que no tengamos temor, ¿verdad? A veces tomamos decisiones malas porque nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven y no estamos tomando en cuenta al Dios, ¿verdad?, que es el que tiene el control de cada situación. Dios nos dice, ¿verdad?, y nos advierte en su palabra, en el libro de Primera de Juan. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a ver qué dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: Primera de Juan, dos, 15 al 17, dice la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, amados hermanos, Dios, ¿verdad?, nos advierte y nos dice que debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. ¿De qué? De no dejarnos llevar, ¿verdad?, de no amar más las cosas del mundo que a Dios, que es el que creó al mundo, ¿verdad? Y es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Al final de esta historia, déjame decirte que Dios permite, ¿verdad?, a Lot salir de ese lugar, pero déjame decirte que pasó algo muy, muy increíble. Y es que resulta ser, ¿verdad?, muy increíble y muy triste, que la esposa de Lot, ¿verdad?, su esposa que iba con él y con sus hijas, iba a medio camino y de repente dice la Biblia que ella volteó hacia atrás. Sí, en otras versiones dice que regresó hacia atrás. Y esta mujer inmediatamente dice que se quedó convertida en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque esta mujer, ¿verdad?, de repente quizá en su corazón anheló volver a ese lugar, anheló, ¿verdad?, o deseó volver a estar a ese lugar que aparentemente le estaba ofreciendo un beneficio, ¿verdad?, muy grande, que aparentemente le estaba ofreciendo una vida prometedora, quizá para muchos, ¿verdad?, porque era un buen lugar, un buen sitio, pero era un lugar que estaba lleno de maldad. ¿A costa de qué, verdad?, estaba la vida de Lot? Sin embargo, esta mujer, pues, ella prefirió, ¿verdad?, o deseó más en su corazón seguir en ese lugar que seguir adelante. Y eso fue lo triste de esta historia, ¿verdad? Al final solamente salió de ese lugar Lot y sus dos hijas. Entonces, fue una historia donde vemos, ¿verdad?, que probablemente no tuvo un final
A lo mejor sí feliz porque Dios prolongó su misericordia, ¿verdad? Pero vemos cómo a lo mejor esta mujer se quedó en el camino, ¿verdad? Y Dios nos hace, ¿verdad?, recordar de alguna manera, nos advierte que debemos de tener un especial cuidado a través de esta enseñanza, ¿verdad? ¿De qué? De que tengamos un especial cuidado de que el mundo, ¿verdad?, y sus deseos son pasajeros, que siempre debemos de poner nuestra mirada en lo eterno. ¿Por qué? Porque esto todo un día se va a acabar, ¿verdad? Todo, la juventud se va, el dinero va y viene, todo lo que podríamos tener, las posesiones, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, hay gente que trabaja y ama tanto su casa y a veces en unos minutos, en un terremoto, ¿verdad?, en un temblor, se destruye y tantas situaciones que pueden cambiar, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos tomarnos de Dios, ¿verdad? Si sabemos tomarnos de la mano de Dios, pase lo que pase y venga lo que venga, ¿verdad? Vamos a estar confiados en que Dios es el dueño de todas las cosas y que pasemos cualquier situación, Él promete estar con nosotros, ¿verdad? Ya sea la pobreza, ya sea en la enfermedad, ya sea en algún momento de pérdida muy grande, ¿verdad? Yo he conocido personas que han pasado tiempos o momentos de pérdidas, incluso han comentado, ¿verdad?, que han querido quitarse la vida, pero déjame decirte que el final no es ahí, que eso no lo es todo, ¿verdad? A veces suele pasar porque llegamos a amar más las cosas del mundo, pero Dios tiene algo diferente para nosotros. La Biblia dice que lo que Dios tiene preparado para sus hijos va más allá de lo que el mundo nos puede ofrecer, es algo eterno, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para darnos ese regalo de la vida eterna. Y nos enseña, ¿verdad?, que en un futuro, en ese futuro, cuando estemos con Él, no va a haber más tristeza, no va a haber más llanto, ¿verdad? No va a haber más dolor, porque Él promete sanar, Él promete guardar nuestros corazones, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar. La Biblia dice que un día seremos transformados, que un día nuestro cuerpo corruptible, ¿verdad?, va a ser incorruptible, que el cuerpo que está lleno de enfermedad, ¿verdad?, va a cambiar, que toda condición, ¿verdad?, que a lo mejor hoy en día puede agolpar nuestra vida, un día va a cambiar, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús vino a entregarnos. Ese es el regalo más precioso, la vida eterna, ¿verdad?, que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Y déjame decirte que si tú estás escuchando este mensaje, no es casualidad, que Dios quiere hacer algo contigo, que Dios quiere entregarte algo más grande, ¿verdad?, de lo que el mundo te puede ofrecer, más grande, porque déjame decirte que todas estas cosas son bonitas, son buenas, pero no te van a traer una llenura, quizá por un momento sí, pero no es una llenura, solamente va a ser una llenura momentánea, ¿verdad? Porque el ser humano nunca, dijeran por ahí, nunca tenemos llenadero, ¿verdad? Pero lo que Dios nos ofrece es algo eterno. Así es que ahí donde tú estás, déjame decirte que de igual manera si tú intercedes, ¿verdad? La Biblia nos enseña que si nosotros intercedemos por otros, Dios también puede alcanzar a esa otra persona. A lo mejor esa persona que tú amas y que está lejos, ¿verdad? Esa persona que a lo mejor ha estado contigo, ¿verdad?, pero su corazón se ha alejado de Dios, aún, ¿verdad?, Dios tiene el control de esas personas. Así es que si tú conoces a alguien, quieres compartir este mensaje, dile que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad?, que Dios escucha también las oraciones, que Dios salva también a las familias. Y yo te voy a invitar, vamos a hacer una oración ahí donde tú estás. Vamos a orar. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo y repites conmigo esta oración? Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Dios,
que cuando nosotros clamamos a ti, cuando nosotros te pedimos a ti por nuestras familias, Señor, tú tienes el control de ellas, Señor, no importa la situación en la que estén, la condición en la que estén, Señor, o el medio tan violento que pueda estar alrededor de ellos, Señor. Te pedimos que tú mandes, Señor, gente, que tú mandes ángeles, Señor, así como lo hiciste con Lot, que tú mandes ángeles alrededor de nuestras familias, de aquellas personas que a lo mejor están en un lugar difícil y que no te conocen, Señor. Ten misericordia, Dios, y que ellos puedan conocerte, que puedan conocerte a ti, el Dios vivo, y que puedan conocer tu salvación, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu hermosa palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, y gracias por este tiempo de enseñanza. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, que tengan bonita noche. Dios les bendiga. Mi nombre es Carolina. Nosotros somos Comunidad Cristiana Moria. Estamos para servirte. Si quieres dejar algún comentario, si quieres que oremos por alguna persona, pues puedes hacerlo también aquí a través de este medio. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Que tengas bonita noche.